tengo el placer de presentarles a Samuel Parra, que bueno, conocéis que no lo conocía antes, pero sí había hecho bastante uso y casi abuso de su blog de protección de datos en algunas conferencias que he tenido que compartir en Latinoamérica, porque ahí está prácticamente la polinata de todas las sentencias, de todas las multas de la gente. Entonces, pues como he utilizado mucho su información, pues al final dije algún día habrá que invitarle y lo hemos traído aquí a Madrid, ¿no? Porque es de Murcia. Bien, pues Samuel Parra es consultor especializado en protección de datos personales. Leo el currículum, como sabéis esto se está grabando, entonces no aparecerá ese currículum en esta grabación. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, profesor en diversos cursos del Servicio de Empleo de Formación sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos, varios años desempeñando funciones de consultor y auditor en empresas especializadas en Derecho y las nuevas tecnologías, coordinador desde el año 2007 del curso impartido en la Universidad de Murcia sobre protección de datos de carácter personal, es coordinador del Gabinete de Nuevas Tecnologías y Protección de Datos de la Asociación Jóvenes Juristas de la Región de Murcia, miembro nato de la Asociación Derecho en Red y del Grupo de Expertos del Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación INTECO en el Observatorio de la Seguridad de la Información, área de protección de datos personales. Ha publicado numerosos artículos en prensa, revistas y libros especializados y ha participado en diversas charlas y ponencias sobre protección de datos personales y seguridad informática. Y como os decía, pues tiene un blog personal bastante importante y con muchos hits, que es samuelparra.com. Samuel nos va a presentar la ponencia con el título Protección de datos personales en Internet. Samuel, cuando quieras, puedes. Es muy cómodo. Antes de empezar, quiero agradecer a Jorge la invitación a esta jornada, pero sobre todo quiero agradecerte, Jorge, la hospitalidad que he recibido desde casi el primer correo que me enviaste, ofreciéndome la oportunidad de estar aquí. Creo que casi todos habéis tenido ocasión de echar un vistazo al PowerPoint, a las diapositivas. No obstante, quiero hacer una breve introducción de cuál es el objetivo que pretendo conseguir con esta charla. Mi intención es que tengáis una aproximación a cuál es la responsabilidad en la cual se puede incurrir por vulnerar la protección de datos en el ámbito de Internet. Para eso he creado dos bloques específicos, que es el TESEL 4, relativo el primero al deber de secreto y de seguridad. Ya aviso que no entraré en cuáles son las medidas de seguridad que se supone se deben adaptar o implementar, eso será ocasión de una charla independiente. Y luego en concreto sobre responsabilidad de publicación de datos personales en Internet. Responsabilidad en la que se puede incurrir no el propietario del espacio en Internet, sino el tercero que hace uso de ese espacio para publicar en él datos personales. Luego hay dos bloques finales, uno que he llamado limbos, que son situaciones que no tienen regulación específica y lo cual hace que haya que recurrir a la general, que sea la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero que acudiendo a esa regulación general nos encontramos con que cualquier persona que haga uso de una red social o tenga un blog está incurriendo actualmente en responsabilidad y puede ser sancionado. Con esto quiero dar un toque de alerta a vosotros como usuarios y a la administración para decir que es necesario hacer una regulación específica porque si no se corre el riesgo de que alguna persona descubra estos pequeños fallos en la legislación y lo use para hacer daño, como ya está ocurriendo en el ámbito laboral. Para poder comprender el TESEL 4 es necesario antes tener unos conceptos previos, por eso he creado el bloque 2, en el cual os voy a hablar de unas definiciones legales. Algunas de ellas seguramente las tenéis mal formadas por vuestra educación informática, por eso he estimado oportuno mencionarlo. Y luego una breve introducción, que es por lo que voy a comenzar. Solamente voy a comentar en un minuto cuál es el régimen jurídico aplicable. En la actualidad, los bloques que están en rojo hacen referencia a normativa que actualmente está derogada, la verde hace referencia a normativa vigente. Podemos hablar que la protección de datos de tercer nivel, la protección de datos moderna actualmente en España nace con la Constitución, en el artículo 18.4, cuando habla este artículo de que la ley limitará el uso de la informática para garantizar y proteger la intimidad y familiar de las personas. Por su ubicación sistemática en la Constitución, se encuentra dentro de los derechos fundamentales. Que eso no tienes por qué saberlo, pero bueno, digamos que está a la misma altura que puede estar el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, etc. Se constituye, por tanto, como un derecho fundamental autónomo, cuya regulación, en primer lugar, nació con la antigua ya derogada LORTAS, en el año 92. El punto más destacable de esta ley es la palabra automatizado. Como la Constitución decía, la ley limitará el uso de la informática, pues lo que se hizo fue una ley que limitase el uso de la informática
a efectos de tratamiento de datos personales. Por tanto, esta ley solamente era aplicable a datos que estuviesen automatizados, informatizados. En el 95 aparece una directiva europea que obliga a modificar en España la ley 92 porque la directiva europea se olvida del concepto informático y habla en general. Ya no es necesario regular sobre tratamientos automatizados, sino también tratamientos manuales, en papel. Fruto de esta directiva es la ley actual, la vigente, la Ley Orgánica de Protección de Datos, la LOPD, pero curiosamente el legislador entendió que antes de crear la LOPD era necesario desarrollar las medidas de seguridad que creaba la ley del 92. Esta ley obligaba a las empresas a adoptar unas medidas de seguridad básicas para proteger esos datos. Medidas de seguridad, por ejemplo, que el acceso a una base de datos requiriera siempre el uso de usuario y contraseña. De forma que una base de datos que no requiriera un sistema de acceso se encontraría en una situación irregular y sea susceptible de sanción. Bien, se desarrollan las medidas de seguridad y 5 meses después aparece la ley orgánica. La ley orgánica que va a mantener vigente este Real Decreto a pesar de que esta ley orgánica no regula tratamiento automatizado, sino tratamientos generales, manuales y automatizados. Con lo cual, hasta 2007 hemos estado viviendo una situación un poco extraña porque algunas veces se aplicaban las medidas de seguridad informáticas a tratamientos en papel y otras no. Por ejemplo, como digo, si la base de datos tiene que tener usuario y contraseña, pues si tenemos papeles con datos personales, ahí no le podemos aplicar usuario y contraseña, con lo cual lo que hacíamos era aplicar de forma analógica y entender que tenían que estar guardados en un cajón con llave, por ejemplo. Situación que se soluciona con el actual reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de 2007 que viene a derogar el reglamento anterior. Este método de aplicación. Lo he traído porque muchas veces hay confusión sobre esto. ¿Quiénes tienen la obligación de proteger los datos personales? Casi todos estamos convencidos que van a ser las empresas privadas y algunos también podrán deducir que va a ser la propia administración, como es lógico. Sin embargo, también tienen esa obligación los particulares, pero solamente cuando esa información que están tratando escape de las circunstancias excluyentes, como por ejemplo que el tratamiento no se realice exclusivamente dentro de nuestro ámbito doméstico o personal. Un ejemplo, las bases de datos que tenéis en vuestros teléfonos móviles con nombre y teléfono, eso en principio debería estar, según la ley orgánica, protegido con las prerrogativas que establece, pero como entra en vuestro campo de vuestra esfera personal y doméstica, pues no tenéis ningún tipo de obligación respecto a esa base de datos. Conceptos básicos. El primero, más importante, el dato de carácter personal. Lo considero importante porque yo muchas veces ni siquiera sé si algo es o no dato personal, sobre todo en vista de las últimas interpretaciones que están haciendo. En cualquier caso, la definición legal es la que tenéis aquí, y lo importante es lo de personas físicas, que está en negrita, y lo de identificable. La ley orgánica solamente va a extender su manto de protección a los datos de las personas físicas, no de las jurídicas. El dato de la razón social de una empresa, eso escapa a la protección de datos y no tiene por qué ser protegido. El nombre y apellido de nosotros, en cuanto a personas físicas, sí que está dentro de su ámbito de aplicación. Luego dice identificadas, que esto no entra en ninguna dificultad, o identificables. Para saber si una información relativa a personas físicas es identificable, hay que recurrir a estos dos requisitos. Si para conseguir obtener la información de una persona, por ejemplo de su número de DNI, saber quién está detrás de ese número de DNI, es necesario un esfuerzo desproporcionado o un plazo desproporcionado, entonces no podemos afirmar que ese dato sea un dato de carácter personal. Os pongo un ejemplo, y ahora veremos algunos concretos. El nombre y apellido todos sabemos que es un dato de carácter personal, pero también podría ser dato de carácter personal, por ejemplo, el color de las gafas de algunos que estemos aquí ahora mismo escuchando. ¿Por qué? Porque si solamente una de nosotros tiene la gafa de color rosa y yo hago referencia a esa persona, en este evento concreto, esa persona queda identificada. Por lo cual, al quedar identificada dentro de este conjunto, esa información, gafa de color rosa, es un dato de carácter personal, por lo cual es susceptible de protección. Alguien preguntaba en el foro de quién se encarga de decir o de especificar qué es o no un dato personal. Bien, eso en principio no tiene nadie la obligación, no tiene nadie la competencia atribuida. En teoría, con el concepto legal que hemos visto antes, debería ser suficiente
para saber cuándo estamos ante un dato de carácter personal. Pero lo cierto es que van a ser los jueces, y ahora veremos, la agencia española la que va a determinar en sus resoluciones qué es o qué es un dato personal. Para eso harán un juicio, una ponderación, sobre todo al caso concreto, y de ahí es posible que extraigan una conclusión final. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con la matrícula. La matrícula se considera un dato de carácter personal. ¿Por qué? Porque haciendo ese juicio de proporción, aunque en principio los números de la matrícula no sabemos a quién pertenecen, no sabemos el titular del vehículo, es tan sencillo como acudir a la Dirección General de Tráfico y preguntarle que te digan quién es el titular de ese vehículo. Por lo tanto, no hay una desproporción, ni requiere el plazo desproporcionado para conseguir obtener la información de quién está detrás de la matrícula. Los ejemplos que pongo junto con la matrícula no son gratuitos, los he puesto específicamente para este foro. Nombre y apellidos es un claro ejemplo de que es un dato personal porque identifican a la persona y además directamente no hace falta acudir a criterios posteriores. El número de DNI, luego que en la actualidad sí. En la actualidad sí porque hasta hace un par de años el DNI no lo era. Y antes de hace un par de años, hace unos 5 o 6, sí lo era. Esto es lo que comentaba de que va a ser la agencia y los jueces quienes digan qué es o no un dato personal. El DNI en un principio sí fue considerado como dato personal. ¿Por qué? Porque evidentemente identifica a una persona, además de forma única. El DNI, junto con la letra, convirtiéndolo en NIF, es único y exclusivo para cada una de las personas que vivimos aquí en este país. Luego se consideró que no. ¿Por qué? Porque ciertamente, aunque tengamos el número de DNI, saber el nombre y apellido de quién está detrás, o tenemos una lista previamente confeccionada, o nos va a resultar casi imposible. En la actualidad se considera que sí, porque acudimos a la ley que regula el DNI y esa ley específicamente nos dice que el número de DNI es un dato que identifica a la persona en el ámbito nacional, por lo cual no podemos escapar a esta regulación. El número de DNI fue utilizado, negándolo como dato personal, para eximir de responsabilidad a una universidad por publicar los datos de sus alumnos, las notas de sus alumnos, sin su consentimiento. Hasta hace muy poco tiempo era necesario pedir el consentimiento a vosotros para que pudiesen publicar vuestras notas, nuestras logros. Con la última reforma de la ley de la LOU, de la Ley Orgánica de la Ley de Concesión de Universidades, no es necesario que pidan el consentimiento en el ámbito universitario. Si estamos en una escuela de idiomas o en un instituto, sí que será necesario. ¿Qué pasó? Que un alumno denunció a su universidad porque publicaba sus datos, sus notas, junto con el DNI. La agencia dijo que no había vulneración ninguna porque el DNI no es un dato personal, por lo cual la nota, junto a un dato que no es personal, escapa a la protección de datos y no puede incurrir en responsabilidad. Número de teléfono móvil. No lo es. No lo es desde hace prácticamente 5 meses. Hasta hace 5 meses sí que lo es. Ahora, no lo es porque la Audiencia Nacional ha dicho, igual que con el DNI antes, que para descubrir quién está detrás de un número de teléfono móvil hace falta un esfuerzo desproporcionado, porque ciertamente, aunque tengamos el número, no podremos descubrir quién es por nombre y apellido, quién está detrás, quién puede ser su titular. Esto se utilizó para eximir de responsabilidad a un programa de televisión de Telecinco que en un descuido publicó sin querer un montón de teléfonos móviles con mensajes de texto que habían enviado al programa, a quien denunció y dijeron que no había vulneración de la protección de datos porque el número de teléfono móvil, que era el único dato que aparecía en la pantalla, no es personal, por lo cual no había responsabilidad. Los correos electrónicos sí que son datos personales, igual que la IP. Como ya le pregunté a Jorge, vuestra formación eminentemente informática, he querido incluir estos dos conceptos de forma pormenorizada para que sepamos por qué eso considera datos personales. La dirección IP. ¿Por qué es un dato personal? Bueno, pues porque sí, realmente es porque sí. Porque en principio es un dato personal porque este informe jurídico de la agencia no lo dice, pero uno lee por qué lo es, cuáles son los motivos de por qué es un dato personal. Nos dicen por qué es posible identificar al usuario en Internet. Además nos dice que da igual que la IP sea fija o dinámica. Pues vale, pues eso es porque sí. En la práctica, como ahora lo veremos, la IP no identifica a nadie. Precisamente eso he tratado en los bloques 3 y 4 para desvirtuar esta teoría. Yo garantizo que seguro que este año o el próximo, o en 2011 como mucho, este criterio cambiará. En cuanto llegue un caso a la Audiencia Nacional, cambiará el criterio. Y entonces diremos que para que la IP sea un dato de carácter personal,
será necesario que junto a la IP haya otra información que nos permita, sin lugar a dudas, identificar a la persona que está detrás. Por ejemplo, si al lado de la IP aparece el número de teléfono del que ha conectado y al lado el nombre y apellido del titular de ese teléfono, pues la IP sí que va a ser considerada en ese ámbito como dato de carácter personal. Pero bueno, actualmente, hoy en día, la IP se considera dato personal, con las consecuencias que eso tendrá como ahora veremos. Y el correo electrónico también es un dato de carácter personal. Hay un informe del año 1999, bastante antiguo ya, donde analizaban dos supuestos concretos sobre el correo electrónico. Nos podemos encontrar ante una dirección que sea tipo esta, el estilo de azar, donde aquí está clarísimo que bueno, digamos el nombre de usuario está compuesto por la inicial y un apellido, y luego en concreto el dominio o subdominio hacen referencia a una institución, como la Universidad Politécnica, y luego a un área. Aquí está clarísimo que eso identifica a alguien, y además no va a ser muy complicado encontrar quién está detrás de esa dirección. Mayores problemas plantea una dirección tipo abc@hotmail.com. La gente dice que, bueno, que aquí efectivamente pues, puede que sea un poco más complicado saber quién está detrás, pero es tan sencillo como preguntarle a Hotmail quién es el titular de esta dirección y pues enseguida no lo va a decir. Sobre todo teniendo en cuenta que todo el mundo pone su doctor en Hotmail. Bien. Las direcciones de correo electrónico van a estar sujetas a la ley orgánica, como luego veremos cuando tenemos ocasión de comprobar. Fichero. Esto lo he traído especialmente para los informáticos. Cuando hablamos de fichero en el ámbito de protección de datos, nos tenemos que olvidar del concepto de fichero que tenemos por nuestra formación informática. Quien piensa en fichero piensa en un documento .doc o .exe o lo que sea, porque es un fichero informático, ¿no? Aquí el concepto de fichero es un poco más amplio. En concreto es esto. Todo conjunto organizado de datos bajo criterios concretos, cualquiera que sea su modalidad de creación o almacenamiento. Si os dais cuenta, en la definición en ningún momento habla ni de informática ni de nada. Eso es porque un fichero puede ser, efectivamente, una base de datos en SQL, o puede ser un montón de papeles que tengamos encima de la mesa. Ejemplo de fichero. Una empresa va a tener casi siempre 3 ficheros exclusivamente. Un fichero de clientes, que estará compuesto por la base de datos de sus clientes, pero también por la factura que emite, los almacenes de entrega, etc. Todo ese conjunto de información es un fichero. Cuando hablemos de ficheros hoy aquí, olvidaros de ese concepto que tenéis y pensar en esto. Este es el concepto general, pero el nuevo reglamento ha introducido otro concepto nuevo, que es el de fichero manual, que aunque en principio no tiene relevancia para lo que vamos a ver aquí hoy, sí considero necesario incluirlo. ¿Por qué? Porque además de esto, para encontrarse ante un fichero manual, es decir, un fichero en papel, es necesario que los datos que están en ese fichero estén organizados bajo criterios recibidos de las personas. Ejemplo, si tengo un montón de currícula encima de la mesa, tengo 10.000, y están sin orden ninguno, aunque en cada uno de los currículos aparece el nombre y apellido de la persona, no estamos ante un fichero. Por tanto, no tenemos ni siquiera obligación de proteger esa información. ¿Por qué? Porque no hay un criterio organizativo, recibido de las personas. E idem, si en vez de estar sin ningún orden, están ordenados, por ejemplo, por orden de llegada a la empresa. Aunque ahí sí que hay un orden, como es un orden que no está referido a personas, tampoco es un fichero. Esta es la doctrina que ha creado el Tribunal Supremo en referencia a los libros de bautismo. Seguramente os sonará que ha habido mucho lío con eso de la gente que quiere apostatar y que no me dejan borrarme, etc. Eso ha llegado al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ha dicho que es que en realidad aquí la ley orgánica no entra en juego. ¿Por qué? Porque no hay un fichero. Porque dice el Tribunal Supremo que los libros de bautismo que están en las parroquias, como no están ordenados bajo criterios referidos a las personas, no es un fichero de datos, por tanto, todo lo demás sobra. Lo cierto es que si uno acude a su parroquia y pide su partido de bautismo, van a tardar poco tiempo en dárselo. Entonces, algún criterio tendrán que seguir ahí dentro. A mí, según han dicho, es un criterio ordenado por fecha de bautismo. Yo creo que tiene otro tipo de organización, porque aunque no sepas tu fecha, con el nombre también te lo van a sacar. Y tardan relativamente poco, en el mismo día te lo hacen. Foros de sirve al público. Otro gran error, que además yo me encuentro con mucha frecuencia en los foros de internet, porque pensamos que aquí esto lo he traído sobre todo por vosotros, porque pensáis mucho que porque la información esté publicada en internet, eso quiere decir que es un asunto accesible al público,
Y por tanto, la consecuencia de obtener la información es que no es necesario pedir el consentimiento de esas personas. Si yo me encuentro un correo electrónico en un foro de internet y lo ha puesto el usuario, pues si lo ha puesto en internet será porque él entiende que cualquiera puede cogerlo y mandarle publicidad o hacer cualquier tipo de promoción por correo electrónico. Bueno, en realidad las fuentes de servicio al público son las que son las que la ley enumera, que son estas 5. Acceso promocional, la guía de servicios de comunicaciones electrónicas, la lista de profesionales, los diarios y boletines oficiales, los medios de comunicación. Esta guía de servicios son las páginas blancas, las páginas de Telefónica. Por eso, por ejemplo, nos pueden llamar a nuestro domicilio a ofrecernos un producto sin necesidad de que hayamos otorgado consentimiento previo. ¿Por qué? Porque han conseguido nuestro número de teléfono y nuestro nombre a través de las páginas blancas. Y como tratamiento de esos datos exime del consentimiento, porque es una protección del público, no hay problema en que lo trate sin consentimiento. Cuando una persona lee los medios de comunicación, enseguida relaciona, pues ya está. Medios de comunicación, Internet. Internet es un medio de comunicación, por tanto, se encuentra dentro de este catálogo, así que los datos los podemos obtener sin consentimiento. Es un error. Lo que la jurisprudencia ha interpretado es que Internet no es un medio de comunicación, sino que es un instrumento de comunicación. Sirve para comunicar, pero no es en sí mismo un medio. Y pone como ejemplo un periódico. Un periódico, en su edición impresa en papel, es un medio de comunicación, eso nadie lo duda. Pero sería un error pensar que el papel es un medio de comunicación, porque ese instrumento es la vía que utiliza el periódico para emitir su información. Aquí pasa lo mismo. Internet es un instrumento que se utiliza para comunicar. Por tanto, no es una protección al público en tanto en cuanto no exista una versión digital del medio de comunicación. Un periódico en papel es un medio de comunicación y su edición digital también lo es. E igual con los diarios y boletines oficiales. Es que es más, el boletín oficial actualmente, su versión oficial es la que está en internet. Ya ni siquiera se emite en papel. Entonces, eso sí que es un efecto accesible, porque se encuentra un diario dentro de internet, pero internet como instrumento de comunicación, no como medio de comunicación. Así que olvidaros de esa teoría, sí. Una pregunta, ¿y la vigencia de acceso a datos ya es perpetua? O sea, una vez que han conseguido tus datos por medio de las páginas blancas, por ejemplo, o esto, no. Si tú luego lo retiras, ¿ya pueden acceder a ese dato siempre o pueden llamarte...? No, en teoría tiene una caducidad que es hasta la siguiente edición de las páginas. Si en la edición de 2008 tú apareces, pues digamos que durante 2008 te van a poder llamar. Si tú en 2008 le dices Telefónica, bórrame de esa guía, en 2009 no apareces, teóricamente ya no deberían llamar. En la práctica, por supuesto, no van a ser llamar. Exactamente. No, de hecho. Y el último concepto es el de la Agencia Española de Protección de Datos. Lo he incluido porque haré mención a ella y creo que tenéis que saber quién es. El organismo encargado de tutelar nuestro derecho fundamental a la protección de datos es esta agencia. Esto quiere decir que si vulnera nuestro derecho, no podemos acudir directamente a un juez. En relación a la Ley Orgánica de Protección de Datos, tenemos que acudir a la agencia española, que es, como menciona aquí, una administración independiente que está fuera del orden jurisdiccional. Eso quiere decir que no está compuesta por jueces, sino por funcionarios, como administración que es. Tiene competencia sancionadora en todo el territorio nacional. En materia de protección de datos, por supuesto, también en materia de spam, a través de la SSI, y en determinadas infracciones de la Ley General de Telecomunicaciones. Esto respecto a empresas, porque cuando la vulneración se realiza bajo ficheros públicos, es decir, cuando la infracción la comete una administración pública, existen comunidades autónomas que tienen su propia agencia. Y entonces esa competencia la tenía atribuida en exclusiva, excluyente, y, por ejemplo, Madrid tiene su propia agencia madrileña de protección de datos. Por tanto, si un ayuntamiento vulnera aquí en Madrid la Ley Orgánica de Protección de Datos, tiene que acudir a la agencia madrileña, no a la española. Tutela gratuita, no requiere abogado ni procurador. Cualquiera de vosotros podéis hacer un escrito medianamente formal en el cual os identifiquéis y le contéis a la agencia qué es lo que ha pasado y por qué pensáis que os ha vulnerado vuestro derecho. Esto lo menciono porque yo, siempre que doy alguna conferencia, animo muchísimo a que denunciéis, porque es la única manera de que se respete este derecho. A todos seguro nos ha ocurrido alguna vez que nos han enviado publicidad, nos han llamado a nuestro domicilio, han utilizado nuestros datos luego para hacernos una campaña de cualquier cosa, etc. Si os estáis callados y no hacéis nada, lo seguirán haciendo. Lo que tenéis que hacer es denunciar. Y es que mejor, imposible.
no tenéis que acudir a ningún juicio, lo hacéis todo por correo, incluso por correo electrónico. Si tenéis firma digital, lo podéis enviar por correo electrónico a la agencia y se encargan de todo ellos. Perdáis o ganéis, no hay ningún tipo de costa, porque no se le llaman costas en este procedimiento. Aunque perdáis o os recurran vuestra denuncia, tampoco tenéis que luego ir a la Audiencia Nacional a defenderos. Eso se encarga también la agencia, porque lo que recurren es su propio acto, no el vuestro. Por tanto, no denunciar esto no tiene excusa. Sanciones se califican en 3 niveles, leves, graves y muy graves. Las leves, pues de 600 a 60.000, la grave de 60.000 a 300.000 y la muy grave de 300.000 a 600.000. Como veis, aquí se le más rato en este país de cada mujer que vulnera la protección de datos. Aquí pongo 2 ejemplos, que son 2 ejemplos reales. Si a una empresa se le ocurre enviar a su trabajador en Navidad una cartita a su domicilio para decirle Feliz Navidad, 60.000 euros de multa. Habéis pedido consentimiento. Y como una institución que no es una universidad se le pueda publicar las notas y su consentimiento, o sea que lógicamente no pasa nunca, 300.000 euros de multa. Os he comentado al principio, en la primera diapositiva, que la ley orgánica nace de una directiva europea. La directiva establece unos marcos genéricos con la intención de que en cada país de la Unión Europea exista una legislación armonizada. De forma que si yo voy mañana a Francia, pues sé que Francia tendrá su ley orgánica de protección de datos que va a ser muy similar a la española. Igual si me voy a Italia o a Alemania. Pero dejamos unos marcos concretos, un espacio por el cual cada Estado se puede mover. Y ese era el tema sancionatorio. España es el país que tiene las sanciones más elevadas. De hecho, hay países que ni siquiera hay sanciones. En Italia, por ejemplo, aunque vulneren la ley, nunca te van a poder imponer una sanción pecuniaria, una sanción de dinero. Te hacen lo que se llama una amonestación, es un papel que te dice, deja usted de vulnerar la protección de datos. Pero ya está. ¿Por qué? El legislador en el 99, consciente de que en España somos un poco vagos y estas cosas, dijo, pues la mejor manera de que las empresas hagan caso de esto va a ser atacándole a lo que más le duele, al dinero. Así, en cuanto haya 5 o 6 sanciones de 1 millón de euros a alguna empresa, que las hay, pues ya, todas van a correr a hacer esto de protección de datos. Pues es un error. La ley orgánica lleva ya 10 años funcionando y la última estadística es que solamente el 9% de las empresas tienen algo relativo a la protección de datos. No ya que lo cumplan íntegramente, pero sí que tienen algo. Vamos a entrar ya en el bloque duro. El deber de secreto y seguridad. El concepto que establece la ley de deber de secreto y seguridad son los que tenemos en el artículo 10.9 y lo que podéis ver ahí. Es un copia y pega de lo que dice la ley. El deber de secreto viene a ser pues, un recordatorio genérico del deber de secreto que tiene todo profesional respecto a la información que maneja. Tanto él como cualquiera que tenga acceso a su información. Incluso extinguir la redacción. Y el deber de seguridad pues es una obligación que también tiene cualquiera que maneje datos personales de implementar o adaptar sus sistemas con las medidas de seguridad oportunas para evitar que terceros no autorizados tengan acceso a su información. Son 2 deberes que imponen una cosa que se llama obligación de resultado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que aunque en tu empresa hayas implantado un montón de ISO de seguridad, un montón de mecanismos de verificación de la identidad, huellas dactilares, ADN, iris, etc. Aunque sea más complicado entrar en tu base de datos de clientes que en la NASA, puede decir algo, como haya una fuga de datos, da igual. Si hay una fuga de datos quiere decir que las medidas de seguridad que tú adaptaste no han funcionado adecuadamente, por lo tanto no podrás alegar que cumplías todos los preceptos que te obliga la ley y más todavía porque ha fallado algo. Eso es lo que se llama obligación de resultado. Vamos a entrar en casos concretos para que veáis cómo funciona o cómo opera esto en la práctica. Primero, colocar documentos en el EMUL. Pues no hace falta ser muy listo para saber que si colocamos una base de datos en el EMUL con datos personales de una empresa, podemos estar incurriendo en algún tipo de responsabilidad. En este caso podemos incurrir, depende de cómo lo hagamos, en una infracción del deber secreto o de seguridad. Pero habrá casos en los que, aunque ocurra esto, quedaremos impunes y no se nos sancionará con ningún tipo de multa. Son 3 casos concretos que ya se han dado.
la infracción era prescrito, tu ISP, curiosamente, ese día y esa hora no almacenaba las IPs, o borras el fichero rápidamente. Primer caso, la infracción era prescrito. Esto de la prescripción es una cosa que se utiliza mucho en derecho. La prescripción es una institución jurídica, un título jurídico, en el cual el paso del tiempo hace que, digamos, se extinga la posibilidad de utilizar un derecho, de ejercitar un derecho. Si vulnera nuestro derecho a la protección de datos, tenemos unos plazos para ejercer nuestra defensa. Transcurrido ese periodo de tiempo, el ordenamiento jurídico entiende que no tenemos intención, no tenemos interés en defendernos y por tanto la acción prescribe, no podremos utilizarla. Ese fue el caso de esta resolución, 1325/2007. Aquí alguien cuelga un fichero en el emule, este en concreto era el de nómina.mdb. Por el nombre del fichero ya podemos imaginarnos cuál va a ser el contenido. Pero la agencia entiende que como el último dato que estaba dentro del fichero era de 2002 y la denuncia se presentó en 2007, pues como no queda muy probado de cuándo se puso a disposición de cualquiera en el emule ese fichero, entiende la agencia que como el último dato es de 2002, tuvo que ser ahí o antes. Porque si hubiera sido posterior, habría datos de 2003, 2004, etc. Por lo tanto, como colgar este fichero en el emule se considera infracción grave, que son 2 años, y desde que aparece el último dato en la base de datos hasta que se enuncia han pasado 5, la infracción prescribe. Eso evidentemente, como lo he puesto aquí, pues yo lo considero un criterio interpretativo un poco erróneo, porque vamos a ver. Una cosa es que el fichero lo pongas a disposición, me parece muy bien, pero es que mientras lo estés compartiendo, la infracción se sigue consumando a cada momento. El periodo de prescripción debe empezar a contar en el momento en que uno deja de compartir el fichero, no en el que empieza a compartirlo, porque claro, si no, va a prescribir enseguida. ¿Cuál es el resultado? Que la agencia dice que no hay ningún tipo de infracción, archiva el caso, y eso significa que cualquiera que se descargase el fichero, que además sigue ahora mismo disponible porque esto es de antes de ayer, lo va a seguir compartiendo y descargando, y no le van a poder hacer nada. A la pobre gente que está aquí dentro ya no tiene defensa ninguna, porque ha prescrito, dice la gente, aunque lo sigan compartiendo. Pues yo evidentemente lo considero un error. Tu ISP no almacena las IPs de conexión. Como se producen delitos en el emule, el primer punto de partida que tiene la policía es la IP, porque más cosas no tienen. A no ser que seamos tan listillos de poner nuestro correo electrónico verdadero como nombre de usuario en el emule. Lo primero que consiguen es la IP. A través de la IP, es un dato personal, pero bueno, como no consiguen saber exactamente quién es, pues tienen que conseguir más información. Le piden al correspondiente proveedor de servicios que les diga quién tenía esa IP, ese día concreto o esa hora concreta. Entonces, el ISP, que en este caso era ONO, le va a facilitar esa información. Se supone que bajo orden judicial, pero bueno, se supone. ¿Qué pasa si el ISP no almacena, por problemas técnicos, las IP de ese día? Debería ser suficiente con tener la IP, ¿no? Porque hemos dicho que es un dato de carácter personal. Bueno, pues no. Como con la IP no vamos a ningún lado, el archivo se puede mantener compartiendo, según la teoría anterior, todo el tiempo que uno quiera, porque quien empezó a compartir ese fichero es esa IP, pero no sabemos quién está detrás, porque no lo guardó. Y como lo que importa es quien lo pone a compartir y no, mientras está compartiendo, el fichero todavía se puede buscar en el emule y se podrá descargar. Esto es un caso que a mí me llamó mucho la atención, de que precisamente, porque si uno lee el informe técnico de ONO, dice que lamentablemente en el momento en el que siempre estaba conectada 5 o 6 horas arriba y abajo de ese día, de ese mes, no funcionaban el sistema de archivo de IPs. Eso estaría incurriendo ONO en responsabilidad porque tiene la obligación de almacenarlo, pero esa no es competencia de la agencia. Y por último, si guardas el fichero rápidamente. Claro. De nuevo, la policía local de Orense, que es siempre la misma, la policía local de Orense. Sé que tienen ahí algún policía que se dedica exclusivamente a rastrear internet, por el emule. Encuentran de nuevo
fichero que contiene datos de alumnos, 1250. El fichero tiene esta IP. He puesto IP falsas, así que aquí es máximo 155. Pero como dato personal no quiero poner una IP verdadera para que luego digáis que publico datos. Ya sé que es una IP incorrecta. Bien, este chico sí que fue tan inteligente de poner comuníqueme de mole un correo electrónico, que luego se probó que era el suyo real, porque a través de la IP se ubicó al titular de la línea, que era ese señor, SSS, que casualmente era alumno en prácticas de la empresa de donde han salido ese fichero y esos alumnos, que casualmente la dirección de correo que tenía puesta en el emule es justo la suya personal, blanco y en botella, está clarísimo que era él, pero la agencia concluye en que como SS borró rápidamente el fichero en cuanto se dio cuenta que lo estaba compartiendo, pues bueno, pues tampoco le vamos a lamentar por eso, ¿no? Total, solo estuvo compartiendo un rato. Pues es otro caso en el cual lo que podemos alegar si nos encontramos con un fichero en el emule. Bien, nos olvidamos del emule y entramos a otra forma en la cual también se puede vulnerar el deber secreto de seguridad y no nos van a sancionar. Alegamos que la IP son solo números, a pesar de lo que hemos dicho de que es un dato personal y bla bla. En 2005 un trabajador es despedido de una empresa porque cuelga en un foro de internet una serie de documentación confidencial de su empresa con un montón de datos personales. Bien, eso el empresario lo descubre y lo despide. Y además lo denuncia al trabajador a la agencia española para que sancione al trabajador por haber vulnerado el deber de secreto. Bueno, se inicia el correspondiente procedimiento, el correspondiente juicio en sede del orden social ante el correspondiente tribunal, y el trabajador, a pesar de que la empresa tenía asignado un puesto en exclusiva y una IP fija en ese puesto, de forma que en principio quien se sentaba en ese ordenador tenía que ser él, y además tiene esa IP en concreto, lo cual en teoría no puede ser un trabajador distinto, pues a pesar de todo eso, el trabajador alega que la IP son números que se pueden modificar y que además cualquiera que tenga unos conocimientos muy básicos de redes es capaz de cambiarse esa IP y asignarse otra, por ejemplo la de compañero. Por tanto, entiende el trabajador que no lo pueden acusar a él de nada porque no es suficiente la dirección IP para identificarlo. Y lo cual es cierto, porque en realidad, como todos sabemos, la IP lo que identifica es una máquina, o un router, o algo, pero no una persona. Quien esté sentado en el puesto de trabajo no se sabe. ¿Quién era? Pues podía ser el trabajador o podría no serlo. Pero aquí en España tenemos esa cosa que se llama presunción de inocencia y que hace falta una prueba concluyente para poder destruirla. ¿Prueba concluyente en la IP? Pues no. Hace falta algo más. Tendría que haber hecho el empresario algún tipo de auditoría interna para saber si realmente era él el que subió ese fichero. Sentencia del orden social, del orden laboral, donde declara que el despido fue improcedente porque no había ninguna prueba contra el trabajador. Tuvieron que indemnizarle y cuando llegó el caso a la agencia, el trabajador, ¿qué fue lo que hizo? Trajo la sentencia del orden social y le dijo: mira, agencia, el juez ha dicho que la IP no es suficiente, que se puede cambiar, que fue lo que yo alegué, y me da la razón. Por tanto, la agencia no va a entrar a debatir si eso es verdad o mentira. Adopta como válida esa interpretación y exime al trabajador de cualquier responsabilidad. Una consulta: si el acceso hubiera sido biométrico a la aplicación en ese momento, Claro. ¿habría identificado la responsabilidad? Efectivamente, eso es lo que me refiero con algún tipo de auditoría. Si es biométrico, si hace falta usuario y contraseña para iniciar sesión y por tanto empezar a funcionar. Y se sabe a qué hora y a qué segundo se colgó el documento. Que coincide además con la hora en la que el usuario entró en el acceso a través de secuencias biométricas o usuario y contraseña. Eso hubieran sido más pruebas, aparte de la IP, que quizás sí que hubiesen llevado un resultado distinto. Pero la IP, por sí sola, no es suficiente. Hago una pregunta retórica porque ya la hemos respondido. La IP, pues, como os dije al principio en la definición, no sirve para identificar a nadie. Es que es más. Aquí porque todo esto, como os he dicho antes, se puede hacer por correo electrónico, por internet, se pueden presentar denuncias y va todo por papel, pero en los juicios penales, en los que sí que hay listas y demás, la policía cuando tiene una IP nunca la aporta como prueba en un juicio, y menos en un juicio penal, porque la policía sabe que con la IP no va a ningún lado. Lo que hacen es conseguir la IP, por ejemplo, de
un usuario que está compartiendo pornografía infantil en Emule, consiguen esa IP, le piden al juez una orden judicial para obtener la información de quién está detrás, el domicilio y una orden de registro. Entonces, van al domicilio de esa persona, le registran en el domicilio, y ya cuando le encuentran los discos duros, los CDs y un montón de fotografías, eso ya sí que son pruebas. Y eso es lo que se aporta en un juicio. Nunca vais a ver una sentencia condenatoria en la que se ha aportado como prueba la IP. Jamás. De aquí lo estamos viendo. A no ser que, por ejemplo, en el caso que hemos visto aquí, pues el chico hubiera sido compartiendo el fichero y se declarase el mismo culpable. Que también pasa, como lo veremos. Conclusión. Queda clarísimo que la IP no puede ser considerada hoy en día en dato de carácter personal, a pesar de lo que digan las instituciones. Llegado a este punto, seguro que os encontráis con que estáis en algún lío por temas de IPs, podéis acudir a las referencias que os he mencionado aquí, lo alegáis y la agencia, como no tiene tiempo de estudiar cada caso, si le alegáis supuestos parecidos, los adoptan y os examinan de la responsabilidad. Bien, ahora la otra cara de la moneda. ¿Cómo vulnerar el deber secreto y si se ha sancionado? El primer ejemplo. El procedimiento 200-2005. Aquí un usuario, un cliente de la banca online, va a consultar sus cuentas bancarias por internet, introduce su usuario y contraseña, pero por algún motivo desconocido accede a los datos de otro cliente. Molesto por las circunstancias, decide denunciar a la agencia, que es lo que yo os animo a hacer siempre que os ocurran estas cosas. Lo denuncia y la entidad financiera, efectivamente, dice que ha sido un error, que simplemente duró 6 horas, en el cual en esas 6 horas cualquier usuario de la banca electrónica que entrase con usuario y contraseña accedía realmente al perfil del otro cliente. Por lo tanto, el otro cliente nunca se enteró, porque él siempre intentaría su mismo perfil. Y he puesto un informe técnico de que fue un error informático, no achacable a ningún personal, sino un problema informático, no se especificó cuál, pero da igual. Os dije que la medida de seguridad es una obligación de resultado. Me da igual que tuviera muchos sistemas de seguridad, me da igual que haya sido un error puntual, que haya durado 2 minutos. Lo cierto es que ha habido un problema y tienes que pagar por ello. Por tanto, 60.000 euros de multa. Por un problema seguramente involuntario, sin ánimo, sin dolo, sin ánimo de querer dañar a ese cliente en el cual se entraba en su ficha, etc. ¿Qué porcentaje de los 60.000 euros le da la agencia al denunciante? Pues alrededor del 0%. Eso sería un mecanismo muy bueno para animar a los... Si a 60.000 solo quedase el denunciante, ya queda levantado la no sería aquí ahora mismo, evidentemente. Estaremos todos denunciando. No, eso se lo queda a la gente. Aunque luego hablaré sobre qué hacer con ese dinero, en teoría. Bien, otro problema. Si veis, todos son ejemplos bastante tontillos, es decir, bastante absurdos. No estamos hablando de grandes problemas de seguridad, no sé, que aparecen en un contenedor un montón de datos personales, que pues es algo un poco más grave porque no son de estudio, ¿no? Aquí son problemas como este, por ejemplo, en que ni siquiera eran conscientes de que el sistema que, en este caso, la página de este club de fútbol tenía instalado, podía vulnerar algún derecho. Ellos tenían así porque pensaban que era lo mejor. Este es un caso de otra persona que denuncia, socio del Real Madrid. Al parecer, yo no lo sé, pero es posible que los socios cedan entre sí los asientos, de forma que si yo no veo un partido, pues mi asiento que lo tengo reservado se lo cedo a otra persona, a otro socio. Esa cesión de asientos se puede realizar a través de internet. ¿Cómo? Accediendo a la página web de la agencia e identificando. ¿Cómo te identificas? Pues bueno, pues el nombre de usuario era, porque ya no, el número de socio correspondiente. Un dato más o menos público. Luego que estés dentro del club, pues vas a saber los números de socio de cualquiera. Y la clave de acceso. La clave de acceso, por defecto, eran las 4 últimas cifras del DNI del socio. Pues ya está. Y la Epicateca funciona perfectamente. Un socio que no tiene asiento para ir, entra como si fuese esa persona y le cede su asiento, que fue lo que le pasó. Este señor fue al estadio y se encontró que estaba ocupado, porque él lo había cedido. Y dice, pero si yo no he cedido a ningún asiento. Entonces fue cuando investigando
descubrieron que alguien había entrado con su número de socio y la clave y lo había cedido. Lo denuncia y la agencia entiende que no se pueden establecer mecanismos de seguridad como este, en el cual el ámbito de la contraseña sea muy pequeño y además sea predecible, como es en el caso del número de DNI. Si conseguimos el número de DNI y el número de socio, ya tenemos el nombre de usuario y la contraseña. Pues eso es una seguridad ridícula, que es lo que entendió la agencia y lo que finalmente terminó en sancionar al club con 3.000 euros. Veréis. Aquí fueron 60.000, que fue en 2005. Y aquí fueron 3.000. Cuando en realidad la infracción es la misma. La infracción es vulnerar el deber de seguridad. ¿Por qué a una entidad financiera le ponen 60.000 euros y aquí al Real Madrid, que también es una entidad solvente, bueno, a pesar de la deuda que tenga, pero 3.000 euros solo? Hubo un cambio de director de la Agencia de Protección de Datos, en el cual actualmente hoy en día la agencia entiende que las sanciones son muy elevadas y por tanto aplican un artículo que tiene la ley que habilita a la agencia a reducir en un grado la sanción. Si hemos quedado que la grave van de 60.000 a 300.000, teóricamente, con una infracción grave, lo mínimo son 60.000 euros. Pero como es una barbaridad, le bajan a la ley, que son de 600 a 60.000. Terminan en poner 30.000. Por ejemplo, enviar spam serían 30.000, pero se queda siempre en 1.000 o 2.000, a no ser que sea mucho spam. Se puede llevar a 10.000. Esto lo comento por si alguno aprecia esas diferencias en las sanciones, pero aquí también eran 60.000. Bien, siguiente caso. Esto también lo preguntaba, creo que alguien en el foro. Lo de la dirección de correo electrónico, lo de reenviar, forward, etc. ¿Qué pasa? Bueno, hemos quedado que el correo electrónico es un dato de carácter personal, con lo cual susceptible de protección. Eso quiere decir que si yo envío un correo electrónico dándole eso a reenviar y a 300 destinatarios más los que hayan en el propio cuerpo del mensaje, que sean otros 30.000, ¿puedo incurrir alguna responsabilidad? Pues sí. ¿Por qué? Porque yo tengo una obligación de deber de secreto en relación a los datos que me han facilitado. ¿Qué son qué? Los correos electrónicos de las personas. ¿Qué es lo que pasa? Si enviamos un correo sin utilizar esta opción, ponemos a la vista de los destinatarios el resto de direcciones. Eso se considera una infracción del deber de secreto, leve en este caso, con sanción entre 600 y 60.000. Esto es un caso real. Aquí una persona, y alguno ya lo habéis podido ver, dejó a la vista 42 direcciones de correo electrónico y se quedó la multa en 600 euros. Esto es una de esas cosas que yo comento de libros. Si a todos los que hacen esto les sancionaran, pues nos encontraríamos con que el medio país tiene que estar sancionado, porque ¿quién no reenvía una vez este tipo de correo sin utilizar la copia oculta? Pues todos. Otra forma de vulnerar el deber secreto, dejando las contraseñas en texto plano. El Real Decreto actual del 2007 y el anterior obligaba a que las contraseñas se encuentren cifradas. No pueden estar en texto plano o texto claro, tienen que estar cifradas. Como las cifres, a mí me da igual. Pero no puede ser que yo coja un documento y vea usuario 2 puntos, contraseña tal cual. Tenga que haber algún procedimiento de cifrado. Que sea más o menos seguro, MD5, etc. Eso queda a vuestra elección. Ya os digo, que si lo cifráis con algún algoritmo que no sea muy seguro, alguien la descifra y la publica en internet, la responsabilidad no va para el que ha publicado la contraseña en internet, sino para el responsable de ese fichero, de esa contraseña, que no adoptó un cifrado seguro. Cifrado seguro que en teoría no existe, porque todos van a ser vulnerables por algún lado. Aquí se encuentra un fichero, que es el ejemplo que comento, un fichero con usuario de contraseña de acceso a un portal. No se sabe quién colgó el fichero. Si fue una empresa, fue un trabajador, fue alguien que entró en la base de datos, volcó todas las tablas y luego se dedicó a descifrarlas, o es que ya estaban así, desde el inicio. Da igual. Lo importante es que hay un fichero, que se le puede asociar a un portal en concreto, que era este, y que la contraseña iba sin cifrar. Pues eso es una infracción del deber secreto, además de medidas de seguridad. Multa, 6.000 euros. Aquí habrían sido 60.000 si esto en vez de ocurrir en 2008 hubiese ocurrido en 2005.
60.000 o más, quizás, porque había muchos afectados. Muchos afectados y porque además el hecho de que exista un fichero de estas características circulando hace factible que cualquiera suplante la personalidad, iniciando sesión con ese usuario y esa contraseña y acceda a más información, verifique que tenga publicado en ese portal, etc. O se haga pasar por otra persona. Vale, otro caso. Fichero compartido en el móvil voluntariamente. La policía, la danesa, encuentra otro fichero, que contiene datos de carácter personal relativos al nombre, apellido, dirección y teléfono de los propietarios de animales de compañía, propiedad de clínica veterinaria. Y se inicia el procedimiento estándar de identificación de la persona. Se consigue la IP que lo está compartiendo, se identifica el titular de la línea, que es una señora, que es casualmente la esposa del propietario de la clínica. O sea, estaba más o menos claro de por dónde estaba el problema. La esposa reconoce el error y le comenta a la agencia que es que configuró el sistema mal, su ordenador lo configuró mal, aparece dejó compartiendo en el inmueble todo el C2 puntos y pues claro, ahí está la cosa. Sanción, 3.000 euros. 2007. Esto en 2005, 60.000. ¿Pero a quién le ponen la multa? No, a la señora no. Se la pone al propietario de la clínica. ¿Por qué? Porque debería haber establecido los mecanismos de seguridad pertinentes para evitar que ese fichero saliera de su sistema. ¿Que el sistema lo comparte la esposa? No es mi problema, dice la agencia. Tú tienes un deber de cuidado sobre esa base de datos, lo has infringido porque alguien, la esposa, tenía la base de datos compartida en el emule, a la esposa no le vamos a imputar responsabilidad, se le va a imputar a la clínica. El régimen sancionador de la Ley Orgánica de Protección de Datos se aplica al responsable del fichero, que normalmente es la empresa o la administración, y al encargado del tratamiento, que es una figura que no hablaré ahora. No habla en ningún momento la ley de que se le puede imputar responsabilidad al trabajador, al becario, al alumno, etc. Si es el trabajador el que comparte el fichero, la multa no va al trabajador, va a la empresa, que es la que tiene que poner las medidas oportunas para evitar que se vulnerase en este caso el deber de secreto. Caso distinto es que luego la empresa repita contra el trabajador porque haya vulnerado alguna normativa o directiva interna de seguridad. Por ejemplo, si entramos a trabajar en una empresa y nos hacen firmar un documento en el cual aparece, entre otras cosas, queda prohibido utilizar cualquier programa para compartir ficheros P2P y nosotros lo instalamos y lo vamos a compartir, la sanción vaya a la empresa. Pero luego la empresa va a repetir contra el trabajador y seguramente si consigue probarlo con algo más que la IP, hará que le pague la sanción. Pero bueno, en primera instancia la sanción va al responsable del fichero. Conclusión de todo lo que hemos visto hasta ahora y de las pruebas que aportaremos a continuación. ¿Qué hay que hacer para no ser sancionado? Bueno, siempre hay que negar los hechos que se nos imputen. Si dice que hemos compartido un fichero en el emule, pues no. Yo no estaba compartiendo. Si te han pillado por la IP, afirmar que ese día y esa hora estaba apagado el ordenador. Este es otro ejemplo de otra resolución que no lo he traído ya porque iba a ser excesivo, pero en el cual no se sanciona porque el titular de la línea del ordenador dice: no es posible que haya sido yo quien me haya compartido el fichero porque el ordenador está apagado a esas horas. Entonces es imposible que lo haya compartido yo. Como no tienen más que la IP, es imposible que a través de ese dato saltemos para destruir la presunción de inocencia y será imposible que nos sancionen. De todo esto, en los últimos 3 años, es lo que se ha creado una doctrina que es lo que se conoce como yo no he sido. Reído, pero ahora veréis como la gente lo aplica muy bien. Te imputan cualquiera de las infracciones que hemos visto, yo no he sido. Inventado las cosas que queráis, que estaba apagado el ordenador, que ese día estaba de vacaciones, con lo cual es imposible. Lo podrás probar si estabas de vacaciones, o no lo pruebas, da igual. Lo que nunca debes hacer, por este caso un error informático. Eso no va a servir de ninguna responsabilidad. O un error de configuración, tampoco. Las empresas tienen obligación de no cometer esos errores. Y si lo cometéis y provocáis que se vulnere el derecho de protección de datos, como es una obligación de resultado, no os vais a eximir de nada. Quiero comentar, aunque no aparece en la diapositiva, el tratamiento de la IP a efectos judiciales.
Os he dicho antes que la policía normalmente obtiene una dirección IP, que eso no es suficiente para probar nada y que tienen que hacer luego registros posteriores. Teóricamente, para conseguir el nombre y apellido del titular de la línea de la cual se conectó esa IP a Internet, es necesario una orden judicial. Dice la ley 25/2007 para delitos graves. Delitos graves que entendemos nosotros que son los que se estipulan así en el Código Penal. Pero entonces, ¿qué pasa cuando la agencia tiene que investigar alguna denuncia porque la policía le aporta una IP? La policía no le dice a la agencia, tengo esta IP que pertenece a esta persona. No, la policía únicamente le da la IP, las pruebas, el fichero y dónde poder encontrarlo, que tienes que poner en el emule para poder descargarlo. La agencia entonces lo que hace es decirle al operador que me hagas el favor de remitirme quién estaba conectado a esas horas. Aquí hay dos posiciones en la doctrina de decir, bueno, si es necesario pedir una orden judicial para poder hacer esa información, ¿por qué la agencia, cuando necesita saber el titular de una línea, no pide órdenes judiciales? O eso por lo menos son los que se deduce de las resoluciones. Porque lo cierto es que cuando la resolución habla de estas cosas, dice, en los hechos se comenta, se determina que la IP de la que me pasa el fichero es uno de no sé cuántos, no sé cuántos son. Se le pide información al proveedor de servicios para saber a quién pertenece. El proveedor de servicios, la operadora, nos dice que pertenece a tal. Ahí no hay un juicio de por medio. Entonces eso quiere decir que se vulnera nuestro derecho, a pesar de ser los imputados, nuestro derecho a protección de datos porque se accede a información que requiere orden judicial. Bueno, desde hace unos meses que salió una sentencia del Tribunal Supremo de una mujer que compartía pornografía infantil en emule. Esto se va no por protección de datos sino por Código Penal. Se intentó desvirtuar las pruebas que apuntaban que era ella, afirmando que como la policía había obtenido la dirección IP directamente del emule sin pedir orden judicial para obtenerla, esa era una prueba que vulneraba derechos fundamentales y por tanto debía ser considerada nula. Si la prueba inicial se considera nula, todo lo que viene después en todo el procedimiento va a ser nulo, con lo cual no habrá procedimiento, no habrá condena, etc. El Tribunal Supremo que ha dicho que hay dos tipos de datos. Por un lado, la IP y por otro, la información detrás de esa IP. Que aunque la ley 25/2007 no lo diferencia, porque cuando la ley 25/2007 habla de datos necesarios para pedir datos que se requiere de protección judicial para poder ser cedidos a la policía y demás, tiene un elenco de datos en el cual está la IP y el titular de esa IP a una hora concreta. No es diferente. Pero el Tribunal Supremo dice, es que si una persona se conecta al emule, debe ser consciente que su IP va a estar circulando por toda la red, de forma pública, porque para ver quién es el que comparte el fichero, solo hay que hacer el clic en ver información del fichero y te aparece directamente ahí, no hay que hacer nada más. Entonces, como el usuario es consciente de que publica su IP por toda la red, ahora no puedes venir a decirme que la IP se te considere como privada. No. Lo que se va a considerar privada va a ser la información que está detrás, que para eso sí que se pidió orden judicial, en el caso este de Plegarte, pero no para obtener la IP. Esto era algo que parece obvio, pero que ha tenido durante 5 años bastante intranquilo a muchos abogados, porque entendían que la IP también era necesario orden judicial para obtenerla. Vamos a hacer ahora un descanso y continuamos con el... Continuamos. Comento ahora 3 casos que aún no se han dado resolución todavía, pero que se darán los próximos 8 años, de lo sencillo que puede ser vulnerar deberes secretos sin darnos cuenta. Bien, una banca online, le voy a dar el nombre para que no sepáis cuál es. Si entramos en la parte de haber dado la contraseña, nos va a pedir un dato que el banco conoce para poder otorgar una contraseña nueva, como es el DNI. Si es cliente del banco, nos entramos al DNI y aparece esta ventana, en la cual ya se nos va a pedir una firma electrónica que se supone que tenemos para poder continuar con el procedimiento de recuperación. Si no eres cliente, aparece esta otra en la que se invita a ser cliente. Si vamos a una sucursal personalmente y le preguntamos a la cajera,
oye, ¿me puedes decir si este DNI es o no cliente tuyo? La casera nos va a decir, es que eso no te lo puedo revelar. Nos vamos a su página web, intentamos recuperar la contraseña y ya nos lo dice el banco. Eso es un claro ejemplo de cómo se puede vulnerar el deber secreto. Otro, redes sociales que no protegen las fotografías. Las redes sociales que almacenan fotografías tienen una obligación concreta de proteger las fotografías y toda la información de cada uno de los perfiles que se han dado de alta. Nombre, apellido, edad, gustos, intereses, etc. Hay redes sociales que no respetan esto, permitiendo acceder a las fotografías de los perfiles, incluso aunque el usuario lo hubiera borrado de su perfil, e incluso por usuarios, por personas que ni siquiera están registrados en la red social. Ejemplo, pues esta URL, que si la pegáis en vuestro navegador, pues os hará una imagen de una red social, aunque no hay inicio de sesión en la red social, aunque no seas usuario, etc. Además, INRI es una fotografía que ya se borró del perfil, pero sigue ahí todavía funcionando. Y este que es el otro caso en relación a la web de la Dirección General de Tráfico en la consulta de puntos del carnet. Si alguien quiere saber cuántos puntos le quedan en el carnet y si ha perdido alguno, saber el motivo por el cual los ha perdido, pues podemos ir a la web, la dgt.es, entramos en la sección correspondiente y nos va a pedir que nos identifiquemos con el NIF y la clave. La clave en principio no lo tenemos, hay que generarlo. ¿Cómo se genera? Pinchando aquí. Pinchas aquí y te aparece esta ventana. Lo que te va a pedir la página ahora es un dato de contraste. La DGT tiene que saber que quien está identificándose con ese DNI es realmente esa persona, para lo cual va a pedir un dato que sabe la DGT y que sabe su usuario. ¿Qué dato es? La fecha de expedición del permiso de conducir correspondiente. Si introducimos el NIF y el permiso, nos aparece otra ventana en la cual generamos la contraseña. Bien. Sobre esto comento varias cosas. Primero, punto número 1, que es paradójico. La clave de acceso, una vez generada, nos obliga el sistema a que tenga como mínimo 6 caracteres. Y además, tendremos como máximo 3 intentos para entrar, con la clave de acceso. Aquí. Si introducimos la clave de acceso mal 3 veces, se bloquea la cuenta. Aunque tengamos clave de acceso, podemos aún así intentar generarlo por esta vía. Quiere decir, yo por ejemplo, que tengo ya mi clave de acceso, puedo volver a entrar otra vez por aquí para cambiarla. Algunos ya habréis visto el problema. Punto número 1. Aquí no hay límite de intentos. La fecha de expedición podemos probar fechas sin ningún límite. Y segundo, al igual que pasó con lo del Real Madrid, aquí estamos suscribiendo un campo como es la contraseña a un ámbito muy pequeñito. Porque en realidad, aunque no consiguiésemos descubrir la fecha, estamos hablando de ¿qué? 3.000, 4.000, 5.000 combinaciones, porque en realidad es día, mes y año. Son números. Teniendo en cuenta incluso que los domingos no se piden licencias, pues son 300 combinaciones cada año, más o menos. Con un script, en cuestión de 5 minutos, podemos saber los puntos que tiene cualquier persona de España a través de este sistema. Aunque ya digo, aunque el usuario hubiera generado su clave anteriormente. Pues este es otro problema que hay. Pasamos al otro bloque. Responsabilidad. Aquí hay una serie de preguntas. ¿Quién incurre en responsabilidad cuando se publican datos personales en Internet? Propietario del foro, del blog, el que incluye el comentario. Bien, os he comentado antes que la responsabilidad en principio recae sobre la figura que se llama responsable del fichero, que en este caso sería el responsable del blog o del foro. Pero la responsabilidad, imputándosela al responsable o al usuario que mete la información, va a depender de por qué vía vayamos. Si vamos por la vía administrativa, es decir, denunciando a través de la agencia, obtendremos un resultado, y si vamos a través de la vía civil, en los juzgados tribunales ordinarios, tendremos otra distinta. Bueno, y luego habrá un factor suerte. ¿Ya? Esto depende del trabajo que tenga el instructor o el inspector, lo mucho que entienda o no el juez, eso ya dependerá. Hay un factor suerte ahí importante. Para poder hablar de responsabilidad hay una serie de doctrinas, una de ellas la que se llama la de los 3 pasos. Antes eran 2 pasos, hasta hace un mes y poco, ahora son 3. Tenemos que estar ante datos personales, se tiene que producir un tratamiento de datos, y ya se exige además, si estamos ante ficheros manuales, que exista fichero.
Quiere decir, como os he dicho antes, si no hay fichero, no va a haber responsabilidad, no va a haber aplicación de la ley. Ficheros manuales. Los ficheros informáticos carecen de esa ordenación bajo criterios personales y se exige simplemente que estén ordenados. Pero da igual el criterio. Puede o no ser personal. Por eso en los ficheros informáticos, este criterio de la exigencia del fichero cobra especial importancia, pero sobre todo los manuales, porque se va a depender de que haya unos ficheros para que haya una responsabilidad. Vamos a ver un caso concreto en el cual se va a recopilar todo lo que hemos hablado hasta ahora. El procedimiento sancionador que veis ahí es el que instruyó aquel caso que se produjo el año pasado, en el cual apareció en YouTube unos vídeos en el cual unos muchachos agredían o vejaban a un chico con discapacidad. No sé si os suena el caso ese. Ocurrió aquí en Madrid, de hecho. ¿Os suena? Sí. Bien, pues eso se denunció a la agencia. Se va a YouTube, se investiga y se descubre que, bueno, que los vídeos aparecen publicados de dos usuarios distintos. El usuario llamémosle A y el usuario B. Por tanto, yo tengo que haría dos ficheros, como mínimo. Dos vídeos. Google le facilita las direcciones IP desde las que se crearon las cuentas en YouTube y pongo, ojo, Google dice que no almacena la IP de quien sube cada vídeo, sino de quien crea la cuenta. Por eso Google fue incapaz de aportar la IP concreta para ese vídeo. Solamente pudo aportar la IP que se usó para crear la cuenta. Bien. Mediante los procedimientos correspondientes se identifican a los titulares de las líneas utilizadas ADSL del usuario A y del usuario B. Y aquí la investigación se divide. Por un lado, se investiga al usuario A y por otro lado al usuario B. Usuario A. La agencia española contacta con el titular de esa línea, que es una señora, la cual dice, como podéis ver ahí, todo lo que está entre comillas es literal de las declaraciones de los que están acusados. La señora dice que ella no utiliza internet, que son sus hijos. Va a hablar con ellos y uno de ellos le dice que efectivamente su hijo RRR ha sido el que ha colgado el vídeo. Este chaval de 20 años comenta que se asustó mucho cuando aparecieron esos vídeos en los medios de comunicación, en televisión y demás, que no era su intención dañar a nadie, que él ha colgado un vídeo más, etc. Que cuando empezó a ver todo el vídeo en televisión se sobrecogió, que lo pasó muy mal, que ha podido pasar mucho daño, en fin, se está muy arrepentido y demás. Luego afirma que los medios mintieron porque los medios dijeron que quien retiró el vídeo fue YouTube, cuando en realidad él dice que lo retiró él, cuando empezó a ver toda la movida. Y por último confiesa su arrepentimiento y está dispuesto a asumir la parte de culpa que se le impute. Usuario B, lo mismo. La agencia se pone en contacto con esa persona y le dice que qué ha pasado. Bueno, respuestas del titular de la línea. Dice que su línea Wi-Fi ADSL estaba desprotegida hasta el momento de recibir la solicitud de información de la agencia y que se encuentra desolado e indefenso ante el abuso anónimo de esa línea ADSL. Claro, que se conectaba a su Wi-Fi desprotegida y ya sabe lo que hicieron. Pero que no se preocupe nadie, que ya ha puesto los medios técnicos para proteger su línea ADSL a partir de ahora. Y ahora os pregunto yo, ¿a cuál de los dos creéis que le van a sancionar? ¿Al B, que dijo que su Wi-Fi estaba abierta, o al A? Es una fiera esta gente, ¿eh? Efectivamente, al usuario A le pusieron la multa de 1.500 euros y al B no. Al B no, porque con la IP solo fue imposible decidir quién estaba detrás de la creación de la cuenta, de subir el vídeo, etc. Porque entre que la Wi-Fi estaba abierta sin protección, cualquiera se quedaba desconectado, entre que él le negaba todos los hechos, etc., en definitiva, aplicó la doctrina del yo no he sido, que no siempre funciona, cuidado, que a veces no puede funcionar, pero bueno, aquí funcionó. Se exime de toda responsabilidad. Ya hay dos resoluciones con lo de la excusa esta del wifi que está abierta. Esta es una y la otra es por spam. Alguien recibió un correo de publicidad no consentida, denunció y demás, y cuando se descubrió la IP, el chico alegó, en este caso creo que era en el ayuntamiento, que es que era una red wifi que está en la biblioteca y cualquiera puede conectarse y ya sabe quién envió por ahí el correo con spam, con lo cual también se archivó. Para que veáis lo sencillo que es a veces saltarse la ley. Para enviar spam, ¿qué lo tienes que hacer? Abrir el wifi de vuestra casa, enviar spam por ahí
y luego lo cerráis. O ni siquiera lo tenéis que abrir, decir que luego está abierto y ya está. Pero eso éticamente está muy mal, ¿eh? Quiero decir, yo comento esto así entre nosotros, pero no lo hagáis nunca, claro, porque si no vais a convertir esto en un país, en fin. Que esto en la práctica, esto es lo que pasa en la práctica, pero esta gente es muy mal. ¿Un usuario no tiene alguna obligación desde este punto de vista de tener protegida su red? No, y es lo que yo Las comento. empresas tienen obligación de tener contraseñas para sus bases de datos, eso es un canal abierto. Pero lo que pasa es que mi red de mi casa, o la tuya, tu wifi, a esa red no se le aplica ninguna medida de seguridad exigible por la ley orgánica, a no ser que en tu casa tengas un montón de empresa o hagas algo. Pero como particular, está dentro de tu esfera doméstica y no tienes ninguna obligación de cumplir con la ley. Yo lo comentaba en un artículo, comentaba que estoy convencido que de aquí a unos cuantos años sí que saldrá una obligación de que las redes wifi, particulares, institucionales, etcétera, tengan que estar protegidas, como tú quieras, pero que no se puedan conectar directamente a alguien. Precisamente para evitar esto, porque ya se han dado dos, pero es que seguramente ahora mismo hay algún procedimiento más en el cual se está alegando que la wifi está abierta. Y es una vía muy elemental y muy básica de eximir de responsabilidad. Estaba la wifi abierta, a saber quién se conectó por ahí. ¿Tú comentas que no? No, estoy de acuerdo. Ah, está bien. Ya está. Quería dejar este apartado aquí porque lo haremos ahora a continuación. Os digo que la imagen personal se considera un dato de carácter personal, tanto la imagen fija en formato de fotografía o en movimiento si es un vídeo. Quiere decir que si alguien os fotografía y os cuelga en internet, estaría vulnerando la protección de datos, porque ya se pasa del ámbito personal. Más casos. Responsabilidad por publicar datos personales en un blog. Aquí hablamos de que alguien, un tercero, publica en un blog un comentario en el cual, pues, yo qué sé, se insulta a alguien o se publica la dirección física o el teléfono particular de alguien o se aporta información personal de un tercero sin el consentimiento de este. Y esto es importante. Aquí hablamos de que quien publica el comentario no es el autor del blog, sino un tercero. Que en principio no sabemos quién puede ser. Bien. Aquí hay dos vías. Si acudimos a la agencia española, nos va a decir, o nos va a aplicar la RSSI, el artículo 16, que habla de que será responsable el autor del blog, el propietario del blog o del foro, siempre y cuando tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o que se lesionan derechos. Quiere decir que hasta que el autor del blog no tiene conocimiento efectivo, es decir, no vale con que le envíen un correo y le digan, oye, mira, tienes aquí puesto esta información que lesiona derechos, sino que el órgano competente en la materia deberá informarle de que esa información que tiene puesta en el blog atenta contra los derechos de algún particular. En ese momento en el que se le notifique esa información es cuando empieza, si no retira la información, a ser responsable el autor del blog. ¿Qué es lo que va a aplicar la agencia española? Además, la agencia va a ponderar dos derechos fundamentales, como es el de la protección de datos y el de libertad de expresión, para terminar diciendo que eso de ir censurando comentarios por internet pues no está bien y que debe prevalecer la libertad de expresión a la protección de datos, en este ámbito concreto. No obstante, si hay denuncia previa, hay conocimiento efectivo y demás, sí que va a tener obligación, por mucho libertad de expresión que haya, obligación en el autor del blog de retirar el comentario. ¿Qué es lo que he puesto aquí? La procede la cancelación. Una vez que la agencia ha instruido e investigado y descubren que hay datos publicados en el foro, no va a sancionar al autor del foro, pero sí va a obligar al autor del foro o del blog a que elimine esa información. La elimina mediante un procedimiento de cancelación, que como se llama en la ley, para que deje de aparecer. Y habrá que haber otro procedimiento si queremos que además desaparezca esa información de la caché que pueda tener un buscador, como puede ser Google. Pues claro, cachea la información, yo la borro, pero durante X meses va a seguir disponible a través de la caché, para que estudio otro distinto. Si acudimos a la ley civil, pues he tenido un ejemplo, como es un caso de una concejala del Ayuntamiento de las Islas Canarias, donde tenía un foro, un blog, y alguien en ese blog se puso a insultar a un tercero. Publicó datos personales, etc. ¿Qué hizo en este caso el juez? Pues asimiló el blog a un medio de comunicación. Entonces le dijo, es que si usted tiene un blog en el cual permite que se metan datos personales, o información o comentarios, debe tener un control previo de ese contenido, una moderación sobre esos contenidos, para evitar
que se puedan introducir, pues eso, comentarios ofensivos como en este caso. Que los mantienes, que no los borras, pues los asumes como propios. Aunque no seas tú que no se haya introducido. Por eso se le sanciona con 3.400 euros, no al autor del comentario, sino al propietario del blog. Personalmente, a mí este criterio me parece bien y me parece mal este en el que no se sanciona al propietario del blog. ¿Por qué? Porque si permitimos que en los comentarios de un blog podamos poner lo que queramos, ¿a quién le impide al propio autor del blog escribir un comentario, haciéndose pasar por un tercero y comentar en el comentario lo que no ha podido comentar en el artículo, en el post directamente? No le impide nada. Cuando haga eso, estará 1 año y medio de información en el blog y al año y medio, cuando ya da la resolución, lo quita. Pero ya ha producido el daño, ya ha conseguido su objetivo, que es saltarse la ley mediante ese procedimiento. Publicación de datos personales en boletines oficiales. Bien, esto es un caso que ocurrió en Melilla. Un policía local es condenado por abusos sexuales y lo separan de servicio mediante resolución correspondiente. El problema es que la resolución de separación de servicio no se la pueden notificar a su domicilio por los motivos que sean, y el procedimiento correspondiente ya sabe que es publicar en el boletín oficial correspondiente, en este caso el de Melilla, la notificación que no se ha podido hacer mediante el trámite ordinario. Problema, que la consejería correspondiente publicó en el boletín oficial todo el expediente, prácticamente. Incluía la sentencia del abuso sexual y los datos personales también del condenado. ¿Qué pasaba? Que Google indesa esto, aparece en el boletín, y si tú pones el nombre y apellido de esa persona en un buscador como Google, la primera resultado que te aparece es el del boletín oficial. Pinchas ahí y entonces puedes ver que esa persona ha sido condenado por abusos sexuales y vas a conocer los detalles de los abusos sexuales. Esto entendió, con buen criterio, el policía que tentaba contra su derecho a la protección de datos. Lo denunció y efectivamente la agencia dijo que se había producido un tratamiento desproporcional. Porque para comunicarle al policía que se le va a separar del servicio, no es necesario publicar toda la sentencia que lo ha provocado. Tú dile que en función de la resolución X, o sentencia X, se te aparta del servicio. Y ya está. ¿Para qué tienes que entrar en detalles sobre los motivos de la resolución? Desproporcionado. Y le aprecia una vulneración del artículo 10 como muy grave. Muy grave porque los datos personales de este sujeto estaban asociados a su vida sexual, relativo a los abusos sexuales. Hay una serie de escalas de grados, nivel básico, medio y alto. Los de nivel alto son los que hacen referencia a salud, creencia, religión, etc. y a la vida sexual, como en este caso. El principal problema es que las administraciones públicas, ayuntamientos, etc., no pueden ser sancionados con multas pecuniarias, es decir, no les caen sanciones de dinero. Se hace lo que se llama declaración de infracción. Esto es un papel, en este caso de la agencia, en el cual se queda por escrito que tal ayuntamiento, en este caso la consejería, vulneró el deber secreto. Ya está. No tiene más consecuencias prácticas. Eso da fruto a que la efectividad de las resoluciones de la agencia sobre ayuntamientos sea nula. Ayuntamientos o cualquier administración. ¿Por qué? Porque no le puede pasar nada. No le van a sancionar con dinero. Con lo cual, sí, me vas a declarar que cometió una infracción muy grave. ¿Y qué? En el boletín oficial, a día de hoy, siguen publicados los datos. Primero porque el boletín oficial no era parte del procedimiento. Por ejemplo, lo que hubiera sido modificar en el boletín oficial esa publicación, ya su trámite es complicado. Por tanto, a pesar de que la agencia le dio la razón a este señor, no ha servido para nada. Ahí siguen los datos. Y por último vamos a hablar de esto que yo he denominado limbo, como podría haber llamado cualquier cosa. No confundáis, si lo hubiera llamado lagunas legales hubiera sido un error, porque en realidad no es que haya lagunas legales, porque sí que hay legislación sobre la materia. Lo que hay es una legislación genérica que se va a aplicar a estos casos concretos, lo cual posiciona a los usuarios en una situación muy peligrosa. Y hablo de dos casos, de las redes sociales. Las redes sociales actualmente, casi todas las más importantes, como puede ser Twenty o Facebook. Bueno, Facebook
no se va a regir por la ley española, pero bueno, Twenty sí porque es española. Tiene lo de compartir fotografías. De hecho, esta es la opción más animada de las redes sociales, subir fotografías y comentarlas. Como la imagen personal se considera un dato personal, se supone que si yo hago una fotografía a mi grupo de amigos y luego la subo a Twenty para que lo comente, y más, y luego encima los etiqueto en la fotografía, pues se supone que yo debería pedir consentimiento a esas personas. No hacerlo, coloca al que sube la fotografía en situación irregular y habilita a los que aparecen en ellas a denunciarlo. Y van a denunciar a no Twenty, sino al que subió la fotografía, por los medios que hemos podido ver. Si la fotografía es un poco, no sé, atenta un poquito contra su honor, está borracho, lo que sea, ¿no? Nunca pasa. Pues, se puede ir incluso a la vía civil para pedir autorización, pero por lo que haya podido ocasionar esa fotografía. Aquí todavía, si encima Twenty no las protege y las deja a la vista de cualquiera. En fin. Esto es uno de esos tiempos en el que, como veáis a un enemigo y conozca esto, pues os puede buscar un problema. Esto lo que comentaba sobre la responsabilidad, la imagen es un dato personal y posibilidad de acudir a la agencia o vía civil si hay algo. Y luego los blogs. Cualquiera que tenga un blog, sin saberlo, está constituyendo un fichero. Fichero concepto como hemos visto al principio. ¿Por qué? Porque, bueno, tienes un blog, permite comentarios, en los comentarios, como hemos visto por ejemplo en este caso, aquí, se va a pedir, siempre se suele pedir el nombre, el email, al que luego no se publica, la web y el comentario. Bien, esos datos, nombre, email, son datos personales. Constituimos un fichero. Tenemos una obligación, de la cual no he hablado aquí porque tampoco procedía, pero en teoría, todos aquellos que constituyen un fichero de protección, fichero de datos personales y estén vinculados a la ley, tienen una obligación de comunicar o inscribir ese fichero en la agencia española, en el registro, mediante unos formularios que dan. No hacerlo es una infracción leve y con multa hasta 60.000 euros. Eso por un lado, constituimos un fichero, pero es que además se supone que al pedir la información de nombre, email y demás, debemos informar a ese usuario de lo que establece el artículo 5, de quién es el responsable de ese fichero, de ese blog. Responsable en el sentido de decir nombre, apellidos y dirección. De la posibilidad de ejercer una serie de derechos. De que se ha constituido un fichero. De la finalidad para la cual se va a recabar esa información. Etc. Y luego las IP, que como se considera datos personales, pues también se almacenan en los blogs. Y ahora vamos a pasar a algunas preguntas que he formulado en los foros y a las que queráis preguntar aquí ahora. A ver, Marcos pregunta, ¿qué es lo que hace realmente la Agencia Española de Protección de Datos? ¿Qué es lo que hace? Aparte de sancionar, también realiza unas funciones de educación en esta materia. ¿Cómo investigan? En teoría la agencia tiene potestad para investigar e instruir de oficio. Pero en la práctica, dado el bajo número que tiene de inspectores, no actúan de oficio casi nunca. Solo actuarán de oficio cuando ocurre algo que llame mucho la atención y que aparezca en los medios. Lo normal, que actúe bajo denuncia previa del interesado. Que eso se hará, como os he comentado antes, mandando una carta previamente a la agencia. Esta pregunta, fijaos, os he dicho antes que solamente el 9% de las empresas cumplen con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bien, en realidad, cuando os he dicho que cumplen es que ese 9% han cumplido con esta primera parte, que es inscribir el fichero. Esto que hay aquí es una captura del fichero de mi blog del consultado en el registro general. Bien, solamente el 9% de las empresas tienen un fichero. Y todas las empresas, en el 99%, manejan datos personales, de sus clientes como mínimo. Si tienen que investigar a las 30.000 empresas que no tienen fichero, no daría tiempo, sencillamente. Por eso actúan solamente de oficio. No sé si Marcos Israel le ha quedado resuelta la pregunta o quiere preguntar algo más. Está por ahí. Está a punto. Javier Ruiz. Bien. ¿Cómo realiza el control la agencia? No lo realiza. La agencia no va a saber que X empresa ha mandado datos fuera. No lo sabe. En teoría, cuando los datos van a salir fuera de la Unión Europea,
existe una obligación de pedir permiso, por así decirlo, al director de la agencia. Antes de yo mandar los datos, por ejemplo, a Nueva Zelanda, tengo que decir al director, mira, voy a enviar estos datos, que son nombre, apellido y número de teléfono, para tal finalidad. ¿Me autorizas? Sí, pues te autorizas, pues yo lo hago. Pero si yo me callo y no digo nada, la agencia no se va a enterar, a no ser que alguien lo denuncie. Si lo denuncia, entonces pues se le podrá imputar a la empresa correspondiente, primero, no haber pedido la autorización y segundo, una transferencia internacional sin consentimiento. ¿A Javier se le queda la pregunta resuelta? ¿Sí? Luis. Vale. Solo quiero hacer un comentario sobre lo que la respuesta que Luis se da a sí mismo. Es decir, yo le pregunto, pero se responde yo. Bueno, era mi idea. Ha sido un copy and paste. Lo cierto es que exigir a todo un blog que sea un experto en derecho para saber si un comentario vulnera la ley o no la vulnera, si atenta contra derechos o no atenta contra derechos, pues creo que es mucho pedir. Lo que tampoco podemos obviar es que tenga algún tipo de responsabilidad. Pero bueno, que eso lo hemos visto antes, cuando hemos hablado de los documentos. He visto el documento para un banco de acceso. Hay ciertos virus informáticos que son capaces de robar el usuario con contraseña con el usuario de otro. No se puede demostrar que tiene CI de robarte el usuario. A ver, si un virus te roba tu cuenta, tu usuario de acceso, no va a haber responsabilidad, entiendo yo, ni para el usuario ni para el banco. Es decir, el banco tiene sus medidas de seguridad que están funcionando. Si tú facilitas o no tienes un antivirus o lo que sea, tu usuario y contraseña se encuentra vulnerada, no le vas a poder exigir responsabilidad al banco. Pues no sé si está preguntando por el phishing o que realmente un virus entra en tu ordenador, tienes cacheada la contraseña en tu navegador y te la saca de ahí. Porque claro, serían dos cosas distintas. En el segundo caso no va a poder exigir responsabilidad al banco. El banco funciona correctamente, lo que no ha funcionado ha sido el usuario. ¿Cómo demostrar que lo he hecho? Pues no se va a poder demostrar prácticamente, porque demostrar que te ha entrado un virus que te ha robado la contraseña, yo lo considero inviable. A no ser que tengas un informe de peritaje correspondiente que investigue en tu ordenador y bueno, cree un rastro de ese virus y un análisis forense del sistema. Entonces ahí sí se puede demostrar, pero quizás sea excesivo para el supuesto. Pero el banco no se va a poder pedir esa responsabilidad. Si es por el phishing, depende de qué tipo de phishing sea y si el banco tiene conocimiento del phishing, porque claro, si no tiene conocimiento del phishing, ¿qué va a hacer? Lorena, no sé si te ha quedado claro el asunto. ¿Pero se le seguirá imponiendo obligación de resultado a ese banco? Es que aquí realmente no hay vulneración de la medida de seguridad. No hay ningún problema con las medidas. Las medidas han fallado no en el responsable de gestión del banco, sino en su cliente. A él no se va a poder exigir qué medida de seguridad. ¿Cómo puede haber evitado eso? ¿Instalándole un antivirus al usuario? Y a lo mejor ni así. Pero eso no es función del banco, eso es función del usuario. Esa es mi opinión. Yo no conozco ningún caso en que se haya dado esto, pero en mi opinión me parece lo más lógico. Pilar, por el CCO, en nuestra dirección. Vale, esto no lo he visto antes. Sí, en principio ya sabéis que van a poder sancionar si no usáis el CCO. A ver, la primera y la segunda ya le hemos dado respuesta. ¿Por qué tanto desconocimiento? ¿Por qué lo hay? ¿Alguno de vosotros ha tenido formación sobre esto en la carrera o fuera de la carrera? No. Bueno, no lo sé, pero lo más normal es que nadie os informe sobre estas cosas. ¿Hay desconocimiento? Porque no os educan. Y segundo, porque aún no hay en la sociedad una conciencia importante sobre esto de la privacidad, la intimidad, o de la protección de datos, etc. A ver, y no me malinterpretéis. A mí me parece fenomenal que os manifestéis por muchas cosas. Pero lo cierto es que os están comiendo mucha intimidad y no estáis haciendo nada. Yo no me incluyo entre vosotros porque yo sí que intento hacerlo en el medida de lo posible, pero vosotros os dejan que os instalen cámaras de seguridad por todas las calles, con la excusa de la seguridad. Os estáis dejando
que la administración pueda acceder a vuestras comunicaciones electrónicas para casi cualquier cosa, os dejáis que la policía haga base de datos con vuestro ADN, en fin. Ya sabéis que dentro de unos años el gobierno os controlará completamente y ya será demasiado tarde para actuar. Y lo último... Vale, el teléfono móvil. Ya lo he comentado antes porque no era la misma proporción, porque se consideraba excluido de la ley. ¿Y a partir de qué momento? A partir del momento en el que la agencia diga una cosa, luego la Audiencia Nacional diga otra distinta y luego el Tribunal Supremo diga otra cosa distinta. Es una evolución constante. Con el teléfono móvil se ha visto claramente. ¿A partir de qué momento? No hay momento. Hoy en día el móvil no es dato personal, pero a lo mejor mañana sí lo es. Beatriz. Bien. Aquí es que hay dos leyes, la SSI y la LOPD. El envío de comunicaciones comerciales no consentidas no va por la LOPD, va por el SSI. Es decir, lo que se prohíbe es el envío de comunicaciones comerciales, pero sea a personas físicas o jurídicas, haya o no otras personas de por medio. Eso es lo que prohíbe la SSI. Por eso las obligaciones del denunciante es, además del envío de consentimiento, pues todas estas cosas que veis aquí, ¿no? Y luego hace referencia, sí. Mira, ¿por qué no considero que no hay ninguna ley que lo proteja? ¿Veis? Hemos quedado que el número de teléfono móvil no es un dato de carácter personal. Por lo tanto, la protección que le pueda ofrecer la LOPD se va. Podría quedarse la protección de la SSI a efectos de comunicaciones comerciales. ¿Por qué? Porque si nos envían una comunicación comercial a nuestro teléfono móvil vía SMS que no hemos consentido, podrán ser sancionados, aunque no sea un dato personal en el móvil, porque es que eso da igual. Se ha sancionado por el artículo 21. Pero el problema viene cuando vemos la definición de comunicación comercial. Si puedes poner qué es lo que dice la ley sobre eso. El artículo 21, ¿no? Creo que era. En el anexo mejor. Si no salió de internet, espero que no. Vamos a ver. Supone que estamos conectados. ¿Algo ha pasado? Bueno, sigue comentando y yo lo voy buscando. Bueno, cuando la ley define la ley define comunicación comercial, excluye de la definición una serie de cosas, que es lo que yo comentaba en mi blog y lo que hacía referencia. Excluye de comunicación comercial el simple hecho de invitar o mencionar a alguien el nombre, el dominio, lo tengo yo alojado, lo que sea, en este caso mi blog, pero puede ser cualquier cosa. Quiere decir que un correo electrónico o un mensaje SMS en el que se me diga: hola, entra en mi web para ver las ofertas que tengo de viajes al Caribe. Es una comunicación comercial. Pero si solamente dices: hola, entra en mi web www.samuelpara.com y te callas, eso no es una comunicación comercial, porque solamente mencionas el nombre del dominio. Con lo cual, tampoco van a poder sancionar a alguien que envíe por SMS un mensaje de estas características: hola, entra en mi web. ¿Por qué? Porque no es una comunicación comercial. Y tampoco vas a poder exigir: deja de enviar mensajes porque el móvil es un dato personal y tengo derecho a que no lo utilices. No, porque tampoco es un dato personal. Entonces, al final, ¿qué defensa tengo yo para esa clase de mensajes o ataques? En principio ninguna, porque ni la LOPD se me aplica, tampoco se me aplica la SSI. Pues entonces, me quedo sin protección jurídica. Eso es lo que yo mencionaba en el artículo. Sí. Vale. Yo a lo que me refiero es que si esa web contiene contenido comercial, entonces hasta qué punto no es realmente lo que están mandando. No es publicidad en el sentido de que la ley lo excluye. Es decir, la ley te va a excluir. Mencionar el dominio no se considera comunicación comercial, aunque dentro del dominio vendas viajes o lo que tú quieras. Mientras el contenido del mensaje, que es lo que se prohíbe, porque lo que se prohíbe es el envío de comunicaciones. Si lo que tú envías es una comunicación, da igual lo que hay en la web. Se ha bloqueado, ¿eh? ¿No? Windows Vista, no es Vista. Es horroroso. Y creo que esta es la última pregunta. ¿Tu respuesta a tu pregunta queda respondida? Sí. Sí, ya no hay más preguntas. Aparte de las que queréis comentar yo. ¿Sabes? Es que a mí, por lo que está diciendo, la ley se me parece un poco cogida con... O sea, cualquiera se la puede saltar si pones una buena excusa y luego la puede cambiar a lo largo del tiempo, pero no evolucionando, sino cambiar directamente. No sé, si te vale para así.
Que sería un poco... Total no. Esa era la intención. Yo podía venir aquí a daros una charla sobre qué es lo que dice la ley. Y ya está. Pero me parecía más interesante ver qué es lo que dice la ley, pero realmente qué es lo que pasa en la práctica. Que eso es lo que esa era mi intención. Efectivamente, la ley regula supuestos generales y al acudir a supuestos concretos como los que vemos, hay pilares que fallan. La prueba, la determinación si o no de carácter personal, y luego el problema es que no hay una evolución lo suficientemente rápida para que el usuario se pueda encontrar en una situación de defensa mínimamente segura. Porque ahora pasa con las redes sociales, pero dentro de X años pasará con otra cosa. La legislación ya sabe que siempre va a ir por detrás de la sociedad. Se empezará a legislar sobre redes sociales cuando ya no haya casi redes sociales en Internet, y haya otra cosa. Y se empezará a legislar sobre blogs cuando ya no se utilicen. Pero que eso pasa aquí en España, pero pasa en todos los países. Tampoco se puede exigir una cosa. Sí se puede exigir quizás un poco más de velocidad a la hora de actualizar, pero tener criterios fijos. ¿Se va construyendo a partir de ejemplos que van surgiendo? En esta materia casi siempre sí, sobre todo que son tan concretos. Se construye sobre eso porque realmente no hay una legislación que te diga lo contrario. Y sobre todo porque tener en cuenta, a ver, en nuestro país, a lo mejor estás influenciado por lo que se ve en televisión en las películas, una sentencia de un tribunal supremo no tiene por qué ser adoptada o seguida por un tribunal inferior o por la agencia. El tribunal supremo puede tener su criterio, pero yo juez de primera instancia pues puedo tener el mío distinto, no pasa nada. En Estados Unidos realmente no funciona así. Las sentencias de los tribunales superiores y demás sí que tienen un peso casi como si fuese una ley. El problema es que la agencia sí que adopta esa posición. La agencia, si el Tribunal Supremo dice A, la agencia, aunque piense C, va a decir A. Por eso, hoy la agencia tiene un criterio que puede ser válido, mañana la Audiencia Nacional se lo cambia, posterior también lo cambia. Pues sí, así se va a seguir hasta... Sí, pregunta. Yo quería saber cuál es el ámbito de acción que tiene la agencia. O sea, por ejemplo, con las personas residentes en España, creo que puede meter mano. Pero, por ejemplo, es que la duda me surge cuando he dicho a la obligación de retirar contenidos, por ejemplo, en un blog. O sea, el blog puede ser escrito por una persona del extranjero que le haga referencia a una persona, a mí, por ejemplo, y estar alojado en un servidor de un país que no tiene legislación para estos temas. ¿Esos casos cómo se pueden afrontar? A ver, esos casos se pueden afrontar de varias formas, según el país, prácticamente. Si nos encontramos en la Unión Europea, normalmente a través de los cauces de auxilio judicial y demás, se puede exigir que el otro país me hagas caso a mi agencia y retiréis el contenido. No es habitual. De hecho, el único caso que yo conozco que se ha dado, que fue por spam, que venía de Francia. No sé, se intentó pedirle a Francia datos del emisor y Francia pasó. No quiso decir nada. Si estás fuera en un país extranjero tipo Papua Nueva Guinea, lo vas a tener muy difícil. A no ser que, si es una empresa, tenga sede en España. Por eso, por ejemplo, en Facebook, la legislación que se aplica va a ser la legislación donde esté Facebook constituida, ya que en España no tiene sede ni nada. Google sí tiene sede, por eso se le aplica la legislación española. O sea, que igual que puede ser muy fácil tramitar esto, puede ser casi imposible. Por eso casi todas las denuncias por spam que hay que se archivan son porque miran la IP y dicen que la IP viene de un país de Tailandia, por ejemplo, y ya pues ahí paran. Más preguntas. Sí, preguntas. Por aquí. Sí. ¿Qué se hace con el dinero de las sanciones? A ver, la agencia tiene dotado en sus presupuestos generales un dinero. Cada año el Estado le da X millones de euros. Las sanciones, el dinero de las sanciones va a una cuenta titular de la agencia, donde se ingresa todo ese dinero, pero la agencia no puede disponer plenamente de ese dinero. Hasta donde yo sé, lo utilizan para hacer jornadas de formación, repartir trípticos, hacer bolígrafos, en fin, unas funciones de educadores sociales en ese sentido, por ese dinero. Pero, ¿qué se hace realmente con él? No lo sé. ¿Más preguntas? ¿Por ahí hay alguna? Yo, simple curiosidad. En estas charlas se graban las preguntas y todo eso. ¿Eso estaría violando la ley de protección de datos? ¿O? No, porque os hace consentimiento antes de la entrada, que sí. Solamente se ha dicho que se va a grabar.
solamente se ha dicho que se graban y por eso aún no las vemos en internet. Tenemos nuestras dudas también. Además has dicho que vienen apeinados y... Sí. Eso lo dijiste el primer día. Se supone que tiene que pedir permiso para colgar luego eso en internet donde sea. A mí también. Sí. Eso se supone. Nadie va a denunciar a su propia universidad. Yo tengo dudas. A los ponentes sí, de hecho a todo lo que se hace a través de la cátedra con video streaming hay que rellenar un formulario para la situación. Lo que tengo dudas es a los asistentes, eso yo tengo mis ciertas dudas. A los ponentes evidentemente que sí. sí. A mí creo que se me han hecho fotos, ¿no? También. Sí. Luego hablamos. Si quieres la hago con el móvil, así no te das cuenta. Allí yo te pregunto. Sí, mi pregunta va también por el tema económico. Pues por ejemplo, si tú haces uso de algún concurso televisivo o un concurso web, te piden dejar el teléfono. Entonces, ¿qué base legal tienen ellos para sin pedir tu consentimiento o en las cláusulas de las condiciones del concurso el usuario autoriza expresamente a la recepción de mensajes publicitarios? ¿Hasta qué punto eso les da base legal a ellos para que te envíen un mensaje en la plataforma premium y que te cobren el mensaje al enviártelo? A prueba de suscripciones. Mediante suscripciones al servicio te van a enviar suscripción, que te puedan decir que en las bases de un determinado concurso el usuario acepta una cláusula que indica que el usuario acepta expresamente la recepción de mensajes publicitarios por SMS, MMS o lo que sea. ¿En qué base legal tienen ellos para aprovecharse de esa plataforma para enviar un mensaje en plataforma premium que les pagas tú el mensaje a ellos? Dos casos. Si son de los que recibes tú un mensaje que luego te llegan a ti, ¿te refieres a eso? ¿Que luego te los cobran a ti independientemente? ¿O son de los que tú pagas por mandar el mensaje? No, es que cuando recibes un mensaje que tú no has solicitado, lo pagas. Pero eso es porque te has suscrito a un servicio. Sí, pero si tú no has enviado exclusivamente alta servicio. Sí, tipo, bájate esta canción mandando canción 1 y eso sin tú saberlo es un servicio de suscripción, ¿no? ¿Te refieres a eso? A ver, te comento. El artículo 21 habilita a que tú recibas en tu teléfono móvil mensajes de publicidad, en principio sin coste para ti, si ha dado tu consentimiento o si hay una relación previa entre tú y esa persona. Que por ejemplo la habrá si te has descargado antes cualquier contenido. Si tú hoy mandas un mensaje a un programa de televisión, eso que aparecen por ahí debajo, dentro de 7 años la productora de televisión o la cadena te podrá mandar mensajes de publicidad. No de los que te cobran, sino publicidad normales, no de los distribuidos en ese país. Los otros, normalmente, en las condiciones del uso del servicio que te ofertan, aparecerá, esto es un servicio de suscripción y vas a recibir X como máximo, X mensajes al mes a un coste de, normalmente, 0,30. Sí, pero te tienen que comunicar expresamente que es un servicio. Aparecen las bases. Si tú no lees las bases, ya es tu problema. Antes de participar, normalmente lo avisan, consulta las bases en la página web. Tú las consultas, ¿estás de acuerdo? Pues vale, manda un mensaje. No, pues no lo envíes. Ahí realmente el problema del usuario que no lee las bases. Es que yo las leo. Hombre, si lees las bases y no te dicen nada de que vas a recibir un mensaje, entonces es una otra cosa. Es precisamente que es un servicio de suscripción o de alta. Claro, es más, es que ahora se exige incluso que sea con tipo, manda mensaje tipo alta. No vale, descárgate la canción tal y eso ya directamente te suscribe a algo. No. Tiene que haber una palabra que identifique que te estás suscribiendo a algo. Alta, suscripción, lo que sea. Pero directamente mandar un mensaje que ya te suscriba por descargarte una canción, a pesar de que lo ponga en las condiciones de uso, si la palabra clave no hace referencia a esa suscripción, tendría problemas con la empresa que te suscribe. Vamos a ver, tenemos tiempo, son las 12 del punto, para una pregunta más. ¿Alguien tiene? Si no la hago yo. Bueno, ¿me puedo colar? Sí. Hace algunas semanas, bueno, primero me llama la atención el desconocimiento técnico detrás de mucha legislación y decisiones judiciales. Y la que quiero comentar, hace algunas semanas, Yastel, me parece, bloqueó unas cuantas direcciones IP, según dijo, por orden judicial, y dejó a mucha gente sin acceso a los blogs de WordPress. Sí. ¿Eso tiene realmente asidero legal? O sea, No, porque... judicial. El problema es que, si no me recuerdo, el juez ordenó bloquear en wordpress.com. No, o sea, la IP directamente, con lo cual dejaban fuera... No, porque algunos, vamos, yo entraba desde aquí, desde la escuela o desde mi casa o con Telefónica, y los que tenían Yastel
no entraban. Claro, porque lo que se ordenó, si no me recuerdo, fue que Yastel bloquease el acceso a WordPress. En principio. Lo que realmente quería el juez era bloquear el acceso a unos blogs concretos de WordPress. Si no me recuerdo, fue así el caso. Entonces, si la orden judicial, claro, ahí no hay ningún problema. El problema fue el juez que a lo mejor no entendió bien el asunto y bloqueó todo WordPress. Por eso llama la atención la falta de conocimiento técnico de esas decisiones judiciales. A veces los jueces también lo cometen, pero a lo mejor también fue un problema de expresión del abogado que exigió eso. Que a lo mejor no precisó exactamente muy bien cómo tenía que hacer el bloqueo, o era un poco confuso en lo que estaba solicitando ante el juez. Claro, pero el problema es que... No siempre es cuestión... El problema es quien lo concede, no quien lo solicita. No puedo solicitar. Pero el juez va a conceder lo que se solicite. Para eso no Si hace falta juez. Pues el juez dice, vale, te lo bloqueo. Así más o menos cómo sería funcionar el asunto. Vamos a hacer sí, la última pregunta muy cortita. Hemos hablado de cuando, por ejemplo, poníamos una base de datos en Emule y la gente se descargaba, pero si en vez de ponerla te la roban, ¿a quién le corresponde la...? Al responsable del fichero. Aunque te lo hayan robado. O sea, pues por no cumplir la seguridad de... En eso ya hay resolución. Te roban el maletín en el coche, tiran el maletín a una cuneta de carretera, alguien se encuentra los papeles, denuncian y sanción va a la empresa responsable de esos papeles, una vez establecidas medidas. Por eso es lo que comentaba, que es súper importante. Obligación de resultado. Es el resultado lo que importa. ¿Cómo se ha llegado ahí? No importa mucho. Sí, y voy a la última pregunta muy cortita, de un minuto nada más. Decías que subir los login y los passwords, si están mal protegidos, a internet, pues no era sancionable. Sería sancionable la persona que ha puesto unas malas políticas de seguridad y por lo tanto pues, le han podido robar. ¿Pero eso no es un delito? ¿El subir 40 login y 40 passwords en internet? Claro, pero yo aquí me estoy centrando en la ley orgánica de protección de datos. Vale. Luego puede incurrir en responsabilidad criminal por revelar secretos. Vale, claro. Perfecto. Pero el falta de protección de datos no, vale. Porque él es lo responsable de eso. Perfecto. Bien, pues muchísimas gracias. Un aplauso. Informática.